versículo 15. Alabado sea el Señor. Cuando tengan los hermanos, digan amén. El libro de Cantares. ¿Sabe dónde está el libro de Cantares? Ya llevamos un tiempo usando el libro de Cantares. Gloria al Señor. Capítulo 2, versículo 15. Leemos a la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cazando las zorras pequeñas que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierre. Amén. Vamos a orar a Dios y empezamos con el estudio de la palabra. Señor, te damos gracias por un día más. Gracias, Señor, por el privilegio, Dios mío, que tenemos y podemos congregarnos aquí en tu casa, Dios. Señor, gracias, Dios mío, porque podemos adorarte, podemos exaltarte y bendecir tu santo nombre, Dios. Señor, pero queremos lo más importante del culto, que es tu palabra, Señor. Ya que en estos tiempos tan cruciales para la iglesia, necesitamos que tú nos hables para encaminarnos, Dios mío, para que tú nos guíes, para que tú nos dirijas, Dios, por el camino de santidad, Señor amado. Oh Dios de la gloria, Señor, que sea el verbo del Espíritu Santo hablando a cada vida, Dios, para tu gloria y para tu honra. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Gloria a Dios, alabado sea el Señor. Hoy he titulado esta zorrita Descuido espiritual. Amén. Descuido espiritual. Y antes de empezar el estudio, antes de empezar a hablar, me gustaría que los hermanos compartieran. ¿Qué entendería usted por descuido espiritual? Diga, hermano. Deja de orar. De ayunar. De buscar la presencia del Señor. ¿Quién más? La hermana Esther dice: deja de orar, de ayunar y dejar de buscar la presencia de Dios. ¿Quién me puede decir más? Sobre todo caminar en la obediencia del Señor. Andar en la obediencia de Él. Descuido espiritual. Sí, porque si uno puede orar, ayunar, todas esas cosas, pero si no andamos en obediencia, igual nos estamos descuidando espiritualmente. En obediencia. La hermana dice que si no andamos en obediencia, viene también el descuido espiritual. ¿Y alguien más que quiera compartir? Examinarse diariamente. Amén. Nadie más, ¿no? ¿O alguien más que quiera decir algo? Orar sin cesar, escuché la palabra. Orar sin cesar, dice la hermana Elvira. Amén. Orar sin cesar, no dejar de ayunar, no dejar de buscar a Dios, examinarse y obediencia. Y ciertamente ¿tiene razón o no tiene razón? Pero hoy por la palabra vamos a ver dos pilares, que si dejamos esos dos pilares, nuestra vida va en fracaso. Hoy lo vamos a ver por la palabra, pero antes, ustedes saben que me gusta dar siempre una introducción y me gusta ir al diccionario para averiguar todas estas palabritas. Entonces me fui al diccionario bíblico. ¿Qué significa descuido? Descuido, ¿amén? Oiga, y ponga atención a lo que dice: falta de cuidado. ¿Habéis visto alguna vez una persona descuidada en el hogar? Tiene falta de cuidado para sí mismo y para el hogar. Falta de cuidado. Negligencia. Negligente, una persona negligente. O desatención. Desatención. Y dice: la acción de no prestar el cuidado y la atención que algo o alguien merece. Estas son las típicas personas, hablando en el término espiritual, que vienen a la iglesia, pero se van tal como vino, porque no han prestado atención ¿a qué? A la palabra del Señor. Mire lo que es una persona descuidada. Amén. Dice: implica la no ejecución de órdenes y obligaciones, bien deliberadamente o por indiferencia decidida o despreocupación. Es una persona insumisa. Es una persona que no se somete ¿a cuál? A la palabra del Señor. Amén. Y dice: indiferencia decidida o deliberadamente o por despreocupación. Esto es una persona descuidada.
¿Y quién me puede ayudar con sinónimos de descuido? ¿Quién me puede decir? Sinónimos de descuido, ¿qué le podemos decir? Distraído, ¿qué más? Particípenos, hermano. Sinónimo de descuido, voy a darle algunos, es una persona dejado, negligente, como dice mi mujer, abandonado, desapercibido. Esos que están en la iglesia y el pueblo está alabando y está adorando y los ha visto. Hay algunos que están mirando por otro lado y no adoran al Señor. Son personas desapercibidos que ni se enteran de la palabra. Y otro desenfrenado. Y así puse etcétera, porque hay muchos sinónimos de descuido. Entonces, cuando vino Jesús a la tierra, ¿cómo estaban los fariseos y los escribas? ¿Estaban cuidando la ley o estaban descuidados de la ley? No la obedecían, como ha dicho nuestra hermana. No ponían por práctica. Pero mire, hay un versículo clave que es que me puse a estudiar y a estudiar para traerle la enseñanza lo mejor posible. Pero vivían descuidados. Y algo que me lleva la atención es que en los tiempos que Cristo está a punto de venir a la tierra, ¿cómo está su amada? ¿Cómo está su novia? ¿Está cuidando el tesoro más grande que nos dejó? ¿O lo estamos descuidando? Porque como dijo la hermana, descuidar es no obedecer también. Es no poner por práctica la palabra del Señor. Amén. Yo puedo tener muy bien cuidada mi Biblia, que las hojas estén bien, que no estén arrugadas, pero si no está en mi corazón, ¿de qué me sirve? Porque esto en sí es un libro. ¿Dónde está el poder? En el espíritu de la palabra. Amén. Entonces vamos a ver este versículo que aquí el Señor les dijo, pero claro, vámonos a Mateos 23. Y vamos a leer dos versículos, 23 y 24, y empezamos con la enseñanza. Mateos 23. Alabado sea el Dios. Gloria a Cristo. ¿Lo tienen ahí, amados hermanos? Amén. Mire lo que le dice el Señor. Hay de vosotros escribas y fariseos. Los escribas y fariseos, ¿quién eran, hermano? Sabemos que eran judíos, pero ¿quién eran supuestamente? Los que tenían manejaban la ley al revés y al derecho, pero no solamente era manejarla, era guardarla, ¿no? Entonces dice, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas. ¿Qué palabra, hermano? Hipócritas, amén. Porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, como diciendo, se habéis descuidado de lo más importante, que es la justicia, la misericordia y la fe. Y mire lo que dice, esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Pero mire qué versículo, guías ciegos. ¿Ellos eran los guías del pueblo o no? ¿Y cómo eran? ¿Y por qué les dice ciegos si ellos veían? Ciego espiritualmente. Y dice que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Cómo estaban los fariseos, amados hermanos? ¿Habían descuidado la palabra del Señor? La tenían descuidada al revés y al derecho. Pero miren, en esta expresión, no sé si habéis estudiado cuando dice que coláis el mosquito y tragáis el camello. ¿Quién me puede decir algo? ¿Qué significa eso que Jesús le dijo eso? Porque Jesús le dijo eso porque eso está escrito también en la ley. ¿Qué era el mosquito y qué era el camello para el pueblo de Israel? Ellos se comieron el 23 más o menos lo dice. Diezmáis la menta, la eneldo, el comino, le daba mucha importancia a las cosas así físicas. Pero después dice... Se habían olvidado de la justicia, de la misericordia y la fe. Pero no es eso. Ahora vamos a ver una pequeña introducción para que ustedes ya también aprendan
qué era el mosquito y qué era el camello, porque el Señor le puso esta enseñanza. Amén. Así que podemos ver que los que tenían que estar cuidando y guardando toda la palabra vivían desordenadamente. Amén. Voy a dar una pequeña reflexión y nos vamos al capítulo. Los fariseos se enorgullecían por guardar la ley al pie de la letra. Amén. Se enorgullecían. ¿Se acuerda el fariseo que oraba? No soy como este porque yo diezmo, porque yo oro, porque yo ayuno. Podemos aumentarle porque yo vigilo, porque yo guardo la palabra. Y todo era un corazón orgulloso. Amén. El Señor les dijo: diezmáis, sí, está bien lo que estáis haciendo, pero habéis dejado la misericordia. Ya no tenéis misericordia ni compasión por los pobres, o por los que están perdidos, o por los que han cometido errores. La justicia que habla de verdad, de rectitud. ¿Dónde está la verdad en Jerusalén? La rectitud que tenía que tener Jerusalén. La fe. ¿Dónde está eso? Nada. Pero se enorgullecían por guardar la ley al pie de la letra. Oiga bien, ellos se preocupaban por cumplir los pequeños detalles de la ley. Escuche bien. Los pequeños detalles de la ley. ¿Y hay que cumplir solamente pequeños detalles de la palabra o toda? Muy bien. Y se olvidaron de guardar las cosas más importantes. Ignoraban lo primordial. Mientras que se ocupaban en mantener celosamente las cosas más minuciosas, por eso estamos hablando de las zorritas, habían perdido su perspectiva y erraban al blanco. El Señor comparó su práctica con la de colar el mosquito y tragarse el camello. Y ahora vamos a estar viendo, nos vamos al Antiguo Testamento, vámonos a Levítico 11, versículo 20 y 23. Ya que la ley judía prohibía comer ciertos alimentos por ser inmundos, entre los cuales estaban los insectos voladores. Y uno de ellos es el mosquito. ¿Cuál es otro insecto que es volador así? Que molesta mucho en la casa. La mosca. Todo es, ahí lo va a describir en Levítico 11, versículo 20 y 23. Dice: todo insecto alado que anduviere sobre 4 patas tendréis en abominación. ¿Vio? Tendréis en abominación. Pero esto comeréis: de todo insecto alado que anda sobre 4 patas que tuviera piernas. Estos animales sí podían, porque tenían piernas, además de su pata para saltar con ellas sobre la tierra. Y le dice unos cuantos, dice: esto comeréis de ellos. La langosta. ¿Cuántos no hemos comido langosta o langostino? La langosta no era un animal inmundo. Ellos podían comer langosta. La langosta según su especie, el langostín según sus pies, el argol, que son tipos de langostas, según su especie, y el agat según su especie. Todo insecto alado que tenga 4 patas, ¿qué dice? Tendréis y en abominación. ¿El mosquito tiene patas y tiene piernas para saltar? El mosquito es un animal que estaba entre ellos, que es abominación, pero ahora se lo voy a dejar más claro todavía. Otro punto era que el mosquito era uno de los más pequeños. Dios había también ordenado que una vez que cayera un insecto dentro de una vasija de barro, la vasija debería ser quebrada. Oiga, la ley, si usted se va a Levítico a estudiar, todos estos puntos tienen que ver con la santidad de nuestra vida en este aspecto. Váyase a estudiar esto y usted va a ver. Y usted dice: ¿por qué la vasija tenía que ser quebrada porque caiga una mosca o un mosquito? Vámonos ahí mismo Levítico 11:33 a ver qué dice ahí. Porque ahora les voy a explicar. 11:33. Ahí mismo, 11:33. Dice: toda vasija de barro dentro de la cual cayere alguno de ellos, o sea, está hablando de animales estos voladores inmundos, dice: ellos serán inmundas, así como todo lo que estuviera en ella. ¿Qué dice? Y quebraréis la vasija. Y si nos vamos en el sentido espiritual, la vasija, ¿quiénes somos? Entonces, ¿por qué el Señor tiene que quebrar la vasija cuando hay inmundicia en nuestros corazones?
para poder hacer de nuevo. En este caso era quebrarla. Usted ve que todo es un símbolo a nuestra vida espiritual. Mire, ¿quién se come aquí un caldo que le caiga mosquito y mosca? ¿Quién le gusta eso? Amén. Por eso es que usted ya tiene que ir ya decidiendo por qué le dijo que coláis el mosquito y tragáis el camello. Tiene que ya ir cogiendo la onda, dice. Por ello, voy a dar un ejemplo. Cuando el jugo de las uvas exprimidas se echaban en vasijas de barros, cuando ya la exprimían, se colaba con una tela para remover no tan solo la semilla y la pulpa, sino también cualquier insecto volador que pudiera haber caído en el jugo de manera accidental. Porque una vez que caía este animalito, hermano, lo contaminaba todo. Y qué chiquitito y contamina todo. Y qué zorritas que tenemos a veces que daña toda la viña. Contaminaba un mosquito. Y si usted se va a investigar la causa que trae, el mosquito que trae, salud o enfermedad. Si no trae gripe, ¿qué es lo que trae en África? La malaria, trae el dengue. El mosquito en sí trae enfermedades. Aunque es un animal creado por Dios, pero trae enfermedades. Trae la muerte también. Incluso trae la muerte. Con la malaria esta trae muerte. Entonces, amados hermanos, una cosita pequeña que tengamos de inmundicia, nuestra vasija hay que quebrarla y que Dios la haga de nuevo. Por eso es que Dios está en los detalles. Por eso le dijo, coláis el mosquito. Ahora viene la enseñanza. Dice, los judíos, escuchen bien, literalmente colaban el jugo de uvas para evitar contaminarse con algún insecto. ¿Ha colado usted alguna vez? Y se queda lo malo, o en este caso el insecto, la mosca, lo cuela, no para tomárselo. Ellos colaban, dice, los judíos literalmente colaban el jugo de uva para evitar contaminarse con algún insecto. Y así, despercibidamente, violar la ley de Dios. Esa ley la tenían a rajatabla. ¿O no la tenían a rajatabla? A nadie le gusta tomarse un líquido con mosquito o con mosca. Estaban a rajatabla. Pero el Señor le dijo, se tragáis el camello. Pero vamos a ver. Por otro lado, vamos a ir a Levítico 11:4. Ahí mismo. ¿Qué era el camello en la ley? ¿Qué es lo que dijo el Señor? ¿Era un animal puro o inmundo? Miremoslo ahí. ¿Lo tienen ahí? Pero de los que rumían o que tienen pezuña, no comeréis estos. Y dice, el camello, porque rumía, pero no tiene pezuña hendida, lo tendréis por inmundo. ¿Qué era para el pueblo judío entonces el camello? Igual que el mosquito. Pero el mosquito lo ve uno rápido en el plato y lo cuela, ¿no? Da asco, ¿verdad? Pero ahora viene la enseñanza y dice, se tragáis el camello. Pero quería dar una pequeña enseñanza para que lo supieran. Ahí dice, porque tenía la pezuña hendida. ¿Y qué significa eso? Pero no tenía pezuña hendida, ¿qué es? Tenía plana, planita. Y no tenía la abertura. ¿Ha visto la pata de cerdo? Sí. Y usted dice, bueno, pastor, los animales que no tenían hendidura eran abominación, eran inmundos. Pero es que el cerdo también, aunque tenía la hendidura, era abominable. Estos son detalles que para que ustedes lo aprendan, ¿vale, hermanos? Pero aquí estaba metido el camello, amados hermanos. El camello era un animal inmundo. Entonces estos dos animales eran inmundos. Pero escuchen bien, ningún judío o persona que guardaba la ley de Dios pensaría jamás en comer carne de camello. ¿Qué piensan ustedes? Porque ya era algo verídico, algo que ya la gente lo va a ver. Dice, uy, comer carne de camello, no, es imposible. Pero escuchen, Jesús comparó la hipocresía de los fariseos con uno que meticulosamente se guarda de no ingerir el mosquito, pero que se comía
¿Y esto no pasa espiritualmente en la iglesia? Como dice mi mujer, hay cosas que son visuales y hay cosas que no son visuales. Todos en la iglesia estamos siendo visuales y podemos decir que todos somos santos y que todos estamos bien, pero el que conoce lo que yo no conozco es el Dios de los cielos, y a ese no podemos engañar. Entonces los fariseos se creían que podían engañar al maestro, al rabino de los rabinos, al Cristo de la gloria. Por eso les digo hipócritas, porque coláis bien que coláis el moquito, pero se estáis tragando la carne de camello. Por eso es que estas zorras son tan importantes de cazarlas, porque usted puede decir: no, yo no adultero, yo no fornico, yo no me drogo, yo no fumo, yo no bebo, yo no mato. Pero hemos estado viendo en estas zorritas de la ira, de la glotonería, ¿qué más? ¿Qué hemos hablado más? De la venganza. Y de todas estas clases de zorras que vamos a seguir estudiando, pueden destruir nuestra vida espiritual. Son zorritas que yo no las alcanzo a ver, pero Dios sí la ve. Escuche bien esto. Aunque no se contaminaban con el mosquito, no se contaminaban, ¿verdad? Porque lo colaban. El comer carne de camello lo hacía culpable de haber desobedecido la ley. Y aquí viene la clave: ¿por qué se hacía culpable? Era el todo o nada. Escuche bien: guardar la ley en un punto, pero quebrantarla en otro, significa quebrantar la ley en su totalidad. ¿Entendieron? Yo puedo decir: no fumo, no bebo, no robo, no mato, no fornico, no adultero, pero quién sabe si tal vez estás enganchado en la pornografía, si tal vez estás enganchado en la murmuración, en el chisme, en la mentira, en las telenovelas. Puede ser que tenga rencor en su corazón, menosprecio, la zorra del menosprecio que estuvimos hablando. Y ahí no llega el pastor. ¿Hay quien llega? Dios. Por eso es que el Señor tiene que hablarnos así. El que infringe la palabra de Dios en una, la infringe en su totalidad. No podemos decirle a Dios cuando Él venga: Señor, el 80% la guardé, pero esto, tú sabes que mi carne le gustaba esto. ¿Podemos hacerlo? No. De ninguna manera le podemos decir al Señor: o somos o no somos. Es guardar en la totalidad. Hay gente que se guarda en ciertas áreas, pero en otras áreas vive descuidado espiritual. Por eso es que les quise traer esta zorrita: descuido espiritual. Aunque todo lo que habéis dicho es verdad, vamos ahora a ver por la palabra dos pilares que si usted se descuida, su vida acaba en ruina. Amén. Aquí he hecho una pregunta: ¿cuándo comienza el descuido espiritual en el creyente? Yo ya les he preguntado, pero vamos a ir a la palabra del Señor. El descuido espiritual comienza, escuchen bien estos dos pilares. ¿Quién me los puede decir? Dos pilares nada más. Todo lo que me habéis dicho, hay dos que son fundamentales. Uno, la palabra. Póngale 10 puntos a los hermanos. 10, porque no fue 20. Escuche, el descuido espiritual comienza cuando dejamos el estudio de la palabra de Dios y la oración. Vámonos a Hechos capítulo 6. Alabado sea Dios. Puede glorificar al Señor. Vamos a leer el versículo 2 y después leemos el versículo 4. Hechos capítulo 6, versículos 2 y 4. Y este fue cuando empezó la iglesia primitiva, la iglesia pentecostal. Miren lo que entendió el apóstol Pedro. Versículo 2 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos o descuidemos la palabra de Dios para servir a las mesas.
Y no hay nada de malo servir en las mesas. Pero no es justo que descuidemos o dejemos la palabra de Dios. Y dice el 4: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. El apóstol había entendido: si usted deja la palabra y deja la oración, usted puede diezmar, usted puede ayunar, usted puede vigilar, usted puede congregarse, usted puede ofrendar, usted puede venir a todos los cultos, pero es un religioso más. Ha caído en monotonía. Si dejamos estos dos puntos que hoy en día se está dejando por el espectáculo y la emoción, que es bueno adorar a Dios, pero lo que quieren es solamente alabanza. Y si cuanto más alabanza de bulla y de que mi cuerpo se mueva, mejor. Pero ¿dónde está la gente que se llevan horas estudiando la palabra? ¿Dónde están los hermanos y las hermanas que se llevan horas orando? Porque este es el ministerio de todo creyente, no solamente del pastor ni del maestro, de todos sus discípulos. No es justo. Tenemos que seguir en la oración y en la palabra. Un creyente que no vive en oración y en la palabra está arruinado espiritualmente. Se lo digo literal, arruinado. Pero claro, preferimos estar en todos los otros movimientos menos en oración y palabra. Hay gente que se pone a ayunar, que no viene al tema, y no es capaz de orar y leer la palabra, prefiere hacer otras cosas, prefiere entretenerse en deberes y en otras muchas cosas, que estar pasado tiempo en comunión con el Señor. ¡Qué aburrimiento! Leer la palabra, me entra sueño. Dios sabe que yo creo en su palabra. No voy a orar mucho porque yo con 5 minutos que ore, ya Dios me escuchó. Ya esa oración ya llegó al trono de la gracia. Y claro que queremos que Dios nos escuche en todo momento. Pero tenemos al mejor maestro que pasaba las noches enteras, horas orando. Y estamos hablando del árbol verde. Nosotros que somos la rama seca, que somos más que Jesús. Por eso es que esta zorra de descuido espiritual está metido dentro de la iglesia. Esto no es para el mundo, esto es para la iglesia. El descuido espiritual es catastrófico en estos últimos tiempos. Nadie se quiere meter con Dios. Nadie. Pero hermano, acá cuando nos ponen la telenovela, cuando que nos pongan la película, la serie, aunque nos pongan la diversión del mundo, como que el tiempo tú dices, uy, no quiero que se acabe. A que cuando vamos a la barbacoa, a las comidas, a las invitaciones, uno quiere pasar más tiempo. Pero invítelos a ayunar y solo a orar y leer la palabra. A ver quiénes son los que aguantan hasta las 6 de la tarde. Porque ahora hay un ayuno mediocre, falso, hipócrita hasta la 1 de la tarde. Hermano, hasta la 1 de la tarde se levanta cualquiera de estos perezosos y dice, ya ayuné. Pero un ayuno que tú te metas con el Señor y que te consagres para Dios. Si tú dejas estos dos pilares, hermano, se lo digo como hermano, como amigo en Cristo Jesús, comienza nuestra ruina espiritual. Amén. Colamos el mosquito, pero nos tragamos al camello y a la zorra. Sigamos. Los apóstoles entendieron que si se descuidaban de estos dos pilares fundamentales, el edificio no aguantaría la construcción o edificación. ¿Aguantaría una construcción sin pilares? Imagínate sin estos dos pilares. Ya que sabemos que la obra la hace Dios y no es con nuestra fuerza, con nuestro intelecto, con nuestro conocimiento. Esto es por el Espíritu Santo. Y para andar en el Espíritu Santo hay que andar en estos dos pilares que Dios nos dejó. Si no andamos en estos dos pilares, usted va a construir un edificio, pero un edificio doblado y torcido. Por eso es que hay muchas iglesias espiritualmente y creyentes que están torcidos. Han comenzado a crecer torcidos por falta de la enseñanza de las Sagradas Escrituras.
Por eso dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Y por qué yo les enseño a ustedes siempre, pastor, y usted la palabra y la palabra? Porque la palabra es lo primero. ¿Por qué no le mete esto un poco más de ánimo? Es la palabra. La palabra es el fundamento número 1 de todo creyente. Pregunto yo, hermanos, ¿qué sucede cuando descuidamos espiritualmente, o también podemos decir, descuidamos la comunión de Dios? ¿Qué nos pasa? Compartan ustedes, díganme. Se le quita a la persona el anhelo de orar y buscar al Señor. Se le quita a la persona el anhelo de orar y buscar a Dios. ¿Qué me dicen ustedes, hermanos? Si no estudiamos la palabra, el enemigo siempre quiere meter otras cosas que nosotros. Si no estudiamos la palabra, el enemigo nos mete otras cosas. ¿Qué más nos volvemos por aquí? Las preocupaciones y los afanes nos envuelven cuando nos descuidamos. ¿Qué más me diría usted, hermana Esther? Si dejan orar, claro, la oración es lo principal y la palabra, ¿no? Pero la oración, claro, incluye primeramente, porque si usted no se para y ora, ese día va a tener un ataque y el enemigo que busca por una empresa. Pero por ahí la oración, pues sí. Tiene que estar las dos cosas, oración y palabra. Sí. ¿Qué más me pueden decir? ¿Está bien? Quedamos ahí, ¿no? Que la carne es para muerte, y la única manera de sujetar la carne y de hacer morir las obras de la carne es por el Espíritu. Y si no oramos, no podemos dar el Espíritu. Y si andamos en la carne. Porque si andamos en la carne, ¿qué pasa? Muerte. Estamos muertos espiritualmente. Amén. Esto es espiritualmente, porque en la carne estamos. No voy a decir, bueno, entonces esta gente de qué planeta son. Pero ustedes entienden, amén. Miren, yo he puesto aquí algunas cosas, pero vamos a ir después a la base. Nos volvemos fríos, apáticos, todos amarillentos espiritualmente, tibios, perezosos, flojos y así sucesivamente. ¿O no es así? Nos cuesta todo. Si antes nos congregamos, ya nos cuesta hasta congregarnos. Si antes ayunamos, ya me cuesta hasta ayunar. Si antes oraba 5 minutos, ahora ya es que no oro nada. Y por decir. Pero escuchen. Pero sobre todo, cuando descuidamos la comunión con Dios, nos descuidamos de su casa de oración y de su adoración. Y esto, pastor, vámonos a Ageo 1:4. Me llamó la atención esta palabra. Dice, en pregunta, Ageo 1:4 dice: ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa, que es la que está hablando de la casa de Dios, está desierta? Es tiempo, santo, es tiempo de estar en los centros comerciales. Es tiempo de estar disfrutando de la carne. Es tiempo de estar disfrutando de la playa que se acerca al verano. Es tiempo de tomarme mis vacaciones. Es tiempo de estar en mi cama. Es tiempo de estar en el sofá. Y mi casa, que es casa de oración y puerta del cielo, está descuidada. Y si la casa literal está descuidado, ¿cuánto más nuestro hogar espiritual? Es tiempo, amados hermanos, cuando veáis que el tiempo se aproxima, es donde más tenemos que estar velando. Velando, porque Cristo está a las puertas. Pero yo creo que es tiempo de pegarme un relajo en el sentido estar tranquilo. Es tiempo de pegarme unos días en la casa. Es que trabajo demasiado, es tiempo de acomodarme. Es tiempo de compras. Como dije en otra enseñanza, comamos
y bebamos, porque mañana moriremos. Casémonos. Casémonos, y se dan el casamiento y vive una vida feliz, no pasa nada. Y la casa de Dios descuidada. Cuando llegó el virus, hablaba con muchos hermanos y decían: oh, este tiempo en la iglesia se va a meter con Dios. Y dije yo, hermano, tal vez que esté hablándolo mal, pero yo creo que en este tiempo es donde se van a ver los que son y los que no son. Y dicho y hecho, es el tiempo donde mucho porcentaje de la iglesia se ha separado de Cristo. Se ha arruinado espiritualmente porque el fundamento lo tenía ¿en qué? En emoción y no en la palabra y la oración. Porque mire, se puede desvanecer todo. Puede venir un virus a la tierra que nos encarcele en casa, pero si usted tiene estos dos pilares, usted no se va a volver frío ni tibio, porque vive continuamente en comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Este es el descuido espiritual lo que provoca. ¿Es tiempo? Mire la pregunta que le hacen. ¿Es tiempo para vosotros? ¿Y mi casa que descuidada, abandonada? ¿Y vuestras casas bien, ¿cómo dice ahí? Artesonadas, bien decoradas, las queremos bonitas? Mire, hermano, la casa de Dios hay que cuidarla, tanto física como espiritual. Ponerla bien para el Señor. ¿O no es así? Pero sobre todo espiritualmente. Amén, amados hermanos. Pero vámonos a Nehemías 13:11. Mire lo que pasó en Nehemías. Cuando estaban en plena reforma, el pueblo siempre ha llevado a acostumbrarse o a conformarse. Siempre. Nehemías 13:11. Vamos a ver cómo estaba este pueblo en plena reforma. Claro, ya Dios ya había hecho la reforma, había hecho las murallas, había ayudado. Una vez que ya Dios te bendijo, una vez que ya Dios ha hecho el templo, porque ustedes saben que con Zorobabel se puso el cimiento, con Esdras se edificó el templo entero y con Nehemías toda la muralla. Pero cuando llega Nehemías después del regreso, mírenlo cómo estaba. Entonces reprendí, ¿lo tienen ahí? A los oficiales y dije: ¿por qué esta casa de Dios? ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Santo. ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Más cuando se acerca Jesucristo por su iglesia. Pero ya no hablemos simplemente de la iglesia física, sino de la casa literal, de la casa del Señor. Hablemos de la casa espiritual del alma, del corazón. Está abandonada. Está arruinada espiritualmente. Queremos muchas diversiones, muchas emociones. Queremos mucha satisfacción en la carne, pero está nuestro hogar, nuestra vida espiritual, ¿cómo está? ¿La tiene artesonada o está abandonada? ¿La está cuidando? ¿La está limpiando? ¿La está adornando con la oración, con la palabra, con el ayuno, con la vigilia? ¿Por qué está mi casa abandonada? Ya tienen todo, ya están con las murallas, ya Dios lo bendijo y miren, el pueblo siempre lleva a acomodarse. Está mi casa abandonada. Alabado sea el Señor. Y es una pena y lamentable en los tiempos de hoy que la casa de Dios esté abandonada. Y usted puede decirme, pero hay iglesias que están llenas. ¿Y qué es lo que hay en esas iglesias? Sino espectáculo, emoción y satisfacción a la carne. Pero no hay iglesias que se paren a hablar a la verdad. Si las hay muy pocas, que ustedes saben que hay. Pero son pocas las que hablan la verdad. Y está la casa de Dios abandonada. ¿Ve lo que trae la desgracia de perder la comunión con Dios? De descuidarse espiritualmente. Oiga bien esto.
Después vemos cómo Nehemías alienta a los adoradores a no descuidar el templo de Dios. Nehemías 10:39. Alabado sea el Señor. Aquí Nehemías comienza a darle obligaciones a este pueblo que estaba ya un poco descuidado y habían abandonado la casa del Señor, y le dice 39 como para terminar, dice: porque a las cámaras del tesoro han de llevar los hijos de Israel, los hijos de Leví, la ofrenda del grano, del vino y del aceite. Amén. Se habían olvidado hasta de diezmar y de ofrendar. Aquello estaba en ruina espiritual. Podían haber construido un templo grande, podían haber construido las murallas, pero espiritualmente lo habían abandonado todo. Entonces, menos mal que Dios siempre levanta hombres con carácter. Siempre Dios ha levantado hombres que hablen la verdad. Y les dijo: y allí estarán los utensilios del santuario, y dice, y los sacerdotes que ministran, los porteros y los cantores, y no abandonaremos la casa de nuestro Dios. No, y no, y no. Porque la casa de nuestro Dios es primero. Primera que nuestra casa. Primera, hablando terrenalmente, nuestra casa espiritual, la casa del Señor es primero, hermanos. Y le dijo: ¿dónde están? Aquí me los voy a poner, y ustedes cantando y los sacerdotes ministrando, pero la casa de Dios no se abandona. El descuido espiritual trae esto. Y por eso es que usted ve cómo ve la iglesia en muchas iglesias. No, falté porque es tiempo de pegarme un descanso. Falté porque es tiempo de salir con mi mujer por ahí, de paseo, de fiesta, que no hay nada de malo. Pero por eso mismo en todas las iglesias, que yo sepa, siempre dejan unos días para que disfruten. Siempre, para que pueda disfrutar de su familia. El problema es que disfruta de esos días y disfruta de los días del culto. Y se olvida que lo primero es su casa espiritual. Y la casa del Señor abandonada. Y dices tú: ¿y los hermanos? ¿Qué pasó con los hermanos? ¿Lo dice la palabra o no lo dice? Ustedes saben que los sacerdotes tenían que estar sacrificando animales continuamente, que eso no podía parar. Tenían que estar ofreciendo holocaustos y tenían que estar ofreciendo ofrendas día y tarde, y el fuego, los sacerdotes tenían que estar constantemente encendiendo y quitar lo que quedaba de las cenizas. ¿Lo sabían? Y era constante. ¿Y nosotros somos sacerdotes o no? Pero claro, somos un sacerdocio más guay, más tranquilo, más acomodado. Hermano, yo les estoy hablando por la palabra. Me esperaba escuchar amén y gloria a Dios. Pero es que esto hay que hablarlo. El descuido espiritual trae esta desgracia. El Señor nos habló algo sobre los verdaderos adoradores. Vámonos a Juan 4, 23, 24. A ver qué nos dijo el Señor. Lo que Él está esperando en estos tiempos. Pero me parece que son muy pocos. Capítulo 4, versículos 23 y 24. Alabado sea el Señor. Dice, escuchen bien cómo le dice esto el Señor. Mas la hora viene, y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu. No dice en la carne, adorarán en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busque que le adoren. Dios es espíritu, y los que adoran en espíritu y en verdad, es necesario en estos tiempos, que la gente adore a Dios. ¿Dónde están esos adoradores cuando comenzaste a adorar a Dios? Cuando era tu primer amor y te entregabas.
Y lo adorabas con tal pasión y con tal llama que tú sentías cómo se metía un fuego, tú sentías cómo se metía una llama por dentro. ¿Dónde está esa adoración con lágrimas, con gemidos cuando lo hacías al principio? ¿Dónde está esa adoración con el primer amor? Pero te has descuidado espiritualmente y te has olvidado de tu casa, te has olvidado de la casa de Dios. ¿Dónde están los adoradores? Pero el Señor dijo aquí que hay adoradores en este tiempo. Yo quiero ser uno de esos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Tal vez no con tanta euforia, pero hermano, cuando hay un corazón contrito, humillado, quebrantado, gimiendo, esa adoración sube como un incienso agradable, como un ramillete de flores ante la presencia de Dios. Cuando estabas enamorado del Señor, cuando estabas enamorado del Señor, buscabas que su casa estuviera bonita, buscabas que tu casa estuviera ordenada, buscabas adorarlo con las mejores adoraciones, buscabas llorarle. Y ahora, ¿qué ha pasado con los verdaderos adoradores? Pero es necesario que se levante una generación que adore. Porque por ahí hay muchos salmistas, muchos cantantes, muchos dicen ser adoradores, pero adoran en la carne. Y en la carne no llega ni en este techo. Pero cuando es en el espíritu, tal vez tengas una manera de cantar fea, tal vez tengas una manera de cantar brusca, tal vez tu voz sea un poco ruda, pero esa alabanza llega como olor grato delante de la presencia de Dios. Cuando te postras a orar y le dices: Señor, una cosa yo sé, que tú me salvaste, Padre. Cuando te pones a orar, tú le dices: Señor, yo no sé si era pecador, pero lo único que sé que Él me salvó. Hermano, y aquella adoración se eleva de una manera fragante ante la presencia del Señor. Mi casa está abandonada. Mi casa está abandonada en estos tiempos. Si te quieres ir al cielo, usted sabe que fuimos creados para adorarle. Y en el cielo no vamos a hacer otra cosa que adorarle. Adorarle. No ir a conciertos cristianos donde se mueve la carne y la emoción y solo se mueve satisfacción carnal. Adoración genuina y verdadera. Alabado sea Dios. Mi alma te alaba, Jesús. Veamos un claro ejemplo que sucede cuando nos descuidamos espiritualmente. Miremos cómo el profeta Jeremías describe cuando nos descuidamos de Dios todo lo que sucede a nuestro alrededor. Y vamos a hacer una lectura muy rápida, Evita. Lamentaciones capítulo 5, versículo 2 hasta el 18. O si no, lo vamos a ir saltando. ¿Lo tienen ahí? Miren lo que pasa cuando nos descuidamos. Nuestra heredad ha pasado a extraños, nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre, nuestras madres son como viudas, nuestras aguas bebemos por dinero, compramos nuestra leña por precio, padecemos persecución sobre nosotros, nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Al egipcio y al exilio extendimos la mano para saciarnos de pan. Nuestros padres pecaron y han muerto, y nosotros llevamos su castigo. Siervos se enseñorean de nosotros, no hubo quien nos librase de su mano. Con peligro de nuestra vida traímos nuestro pan ante la espada del desierto. Nuestra piel se ennegreció como un horno a causa del ardor del hambre. Violaron a las mujeres en Sión. Hermano, aquello era terrible. A las vírgenes en las ciudades de Judá. A los príncipes colgaron de las manos. No respetaron el rostro de los ancianos. Llevaron a los jóvenes a moler. Y a los muchachos desfallecieron bajo el peso de la leña.
Los ancianos no se ven más en las puertas. Los jóvenes dejaron sus canciones, su alabanza. Cesó el gozo de nuestro corazón. Nuestra danza se cambió en luto. Cayó la corona de nuestra cabeza. Ay, ahora de nosotros, porque pecamos. Por eso fue entristecido nuestro corazón. Camáis enderey. Porque por esto se enternecieron nuestros ojos. Se enternecieron nuestros ojos. Si antes teníamos la visión clara, ahora no tenemos la visión clara. Y dice por último, por el monte de Sión que está asolado, mire lo que pasa. Zorras como esta andan por él. Y cuando las zorras andan en un monte así, trae ruina y trae destrucción. Cuando el monte era hermoso, cuando el monte de Sión era exaltado por sus palmeras, por sus árboles, por su fragancia de aquellas flores, por aquella vegetación, por aquella frutificación, y hoy es un desierto, hoy es una ruina, y las zorras andan por los montes. ¿Cómo está el monte de tu alabanza? ¿Cómo está el monte de tu adoración? ¿Cómo está el monte de tu casa espiritual? ¿Se han metido las zorras? Oh, gloria a Dios. Cuando descuidamos, escúchame, el monte de Sión es tipo de la comunión de Dios. Cuando descuidamos y desolamos ese monte, esa comunión espiritual, la zorra ataca para arruinar y entenebrecer la visión a la cual fuimos llamados. Si antes tu objetivo era llegar al reino del cielo, ahora ya no lo ves claro, porque las zorras pequeñas y grandes se mueven en ese monte, se mueven en tu vida espiritual. Antes alababas y adorabas con gozo, ya los jóvenes dejaron de cantar, el gozo se les fue. Mire cómo trataban a las mujeres y a las vírgenes, cómo trataban a los ancianos y a los jóvenes. Y esto fue en tiempo de Jeremías. Por eso es que lo escribió él, Lamentaciones, porque él vio la desgracia de su pueblo al punto que vio cómo destruían el templo, cómo destruían las murallas, cómo Babilonia asediaba Jerusalén, la niña de sus ojos, por haber descuidado espiritualmente su casa, la casa de Dios. Pero eso está entrando en la vida de los creyentes ahora más que nunca. Y vemos muchos creyentes descuidados espiritualmente. Oh, alabanza tu nombre, Jesús. Pero mire, sobre todo, descuidarnos espiritualmente, corremos el mayor de los peligros. Que alguien me lo diga. ¿Cuál es el mayor de los peligros en descuidarnos espiritualmente? Vámonos a Hebreos 2:3. Alabado sea Dios. Pueden decir amén, aunque sea. Hebreos 2:3. Escuche bien y anote este versículo para su vida. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos? Si descuidamos, para aquellos calvinistas, para aquellos que dicen creciendo en gracia y son unos desgraciados espiritual, si descuidamos. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Para aquellos que dicen que la salvación no se pierde, si descuidamos nuestra comunión con Dios, podemos perder la salvación. Se lo digo así de claro. Si nos descuidamos, amados hermanos, corremos el mayor peligro. Y es quedarnos en la tierra en la gran tribulación. Ya Dios sabrá lo que pasará después. Pero los que se mueren y habiéndose descuidado, pueden perder la salvación.
La salvación se puede perder. Así como llegó a nuestras vidas, también se puede ir. Porque nos descuidamos espiritualmente. Descuidamos su casa. Descuidamos la adoración. Descuidamos nuestra viña. Y las zorras se mueven por el monte de Sión. Escuchen bien. Por último, ya que el tiempo ha avanzado, ¿cómo volver a la comunión con Dios? Y he puesto así, vamos a leerlo rápido, 3 versículos. Y para eso me he ido a un personaje bíblico en el cual tuvo muchos errores, pero al punto que llega a decir la palabra que era conforme al corazón. Muy bien, Salmo 51:10. Vamos a ver qué expresión, hermano. Si usted ha perdido la comunión con el Señor, no hay nada de malo en empezar de nuevo. 51:10-12. Y le aconsejo que lo lea entero, pero vamos a leer solamente estos versículos. ¿Lo tienen ahí? Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, porque mi corazón se ha ensuciado, Señor. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Si has perdido la comunión con el Señor, dile estas palabras: Señor, crea en mí un corazón limpio. Renueva en mi vida un espíritu recto, Dios. Si he estado torcido, que yo vuelva a enderezarme, Señor. Y sobre todo, no quites de mí tu Santo Espíritu. Oh, gloria a Dios. Ya vemos en el Antiguo Testamento que podemos entristecer a la persona del Espíritu Santo. No quites de mí tu Santo Espíritu y no quites el gozo de la salvación. Aleluya. Pero vamos a ver otros versículos más. 15, 1, 2. Alabado sea Dios. Salmo 15. Y ya vamos terminando. Quince, 1, 2. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y mire lo que dice: el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. Integridad, ¿qué más? Justicia y verdad. Entrará en el tabernáculo con el Señor. Amén. Pero por último, 24:3. Mire, yo podía haberle traído un montón de versículos, pero cogí lo que más vi que era para el estudio. 24:3. Y con esto terminamos. Gloria a Dios. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón. Oiga, hermano, el limpio de manos habla exterior y puro de corazón habla interno. Esto no es solo por fuera y no es solo por dentro, esto es todo. El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. ¿Quién subirá al monte de Sión, amados hermanos? Si hemos perdido la comunión con el Señor, usemos esta expresión del salmista David: y si mi corazón y mis manos se han ensuciado, Señor, limpia. Ya que en el sermón del monte dice: bienaventurados los de corazón limpios, porque ellos verán a Dios. Si usted quiere ver un día a Dios que se nos aproxima,
Mira, hermano, en cualquier momento se nos aproxima y vamos a estar con el Cristo de la gloria. Tiene que tener un corazón limpio y puro delante de su presencia. Amén, gloria a Dios. Hay características que el salmista David da para poder subir al monte. La clave la tiene aquel que tiene manos limpias y corazón puro, que no ha puesto su alma en cosas vanas ni jurado engaño. Este alcanzará la bendición de parte del Dios de los cielos, de parte del Dios Todopoderoso. Amén, amén. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Con esto, hermanos, alabado sea el Señor. No quiero extenderlo más, porque creo que todos somos adultos para entender. Amén, amados hermanos. Así que vamos a ponernos en pies y vamos a orar al Señor. Y más en estos tiempos, amados hermanos, tenemos que tener una vida con mucho cuidado, nuestra vida espiritual. Porque el descuido espiritual existe o no existe en la iglesia. Existe, amados hermanos. Y es un problema muy grande que podemos perder. ¿Qué? Que es lo más importante, que esa es nuestra esperanza, ¿o no? Alabado sea el Señor. Vamos a orar a Dios, seguimos peleando la batalla, seguimos caminando, amén, amados hermanos. Gloria a Dios.